La vida es hoy, hoy. Dos historias que inspiran, llenan de emoción. Seguimos, crecemos, unidos en voz. Todo es posible si hay corazón. Aquí estoy, con fuerza y pasión. Aquí estamos a esta hora de la tarde, gracias por estar con nosotros. Siempre es una alegría poder compartir con todos ustedes, siempre es una alegría poder darles ese abrazo fuerte de ánimo, de optimismo, de buena voluntad. Este es su programa Aquí Estoy y estamos muy contentos de tenerlo. La gente muy conectada a propósito, querida Aldana, en el programa. ¿Qué te parece? Fantástico, linda. Arrancamos la semana con entusiasmo, con alegría, Eso. con excelentes entrevistas, con buenas noticias. Así que aquí estamos, felices de retomar estas entrevistas y la semana. Bueno, aquí estamos entonces, como siempre le decimos, con novedades de nuestra gente que hace las cosas increíbles. Gisela Derpick presenta su libro Liberando la historia de nuestra historia, al cual habla de su intensa historia de amor con Liber Forti. Amor, dice, entre una mujer de prestigio en la academia, la política y el mítico anarquista, padre del teatro moderno en Bolivia. El libro se llama Liberando la historia de nuestra historia. Voy a saludar a Gisela Derpick Salazar. Ella es abogada potosina, docente, secretaria general y decana de Derecho en la Universidad Autónoma Tomás Frías, directora de Acción Cultural Loyola y prefecta de Potosí. Autora de libros y estudios, es columnista de varios periódicos, escritora y docente de la UCB en Tarija, donde reside actualmente, y la vamos a saludar con muchísimo cariño. ¿Qué tal, mi querida Gisela? Gracias por compartir este tiempo y contarnos de tu libro. ¿Cómo estás? Gisela, no te escucho, te cuento que parece que no has conectado tu micrófono. Aquí te estoy viendo perfectamente, estamos viendo muy bien. Ahora sí, a ver si conectamos el micrófono. No estamos conectando. Bueno, mientras solucionamos este tema técnico, porque es un tema técnico, mi querido, nos confirman, querido Aníbal, que esté con su micrófono encendido. Mientras tanto, te voy contando un poco, Aldana, de este libro que ha escrito nuestra querida Gisela Derpick Salazar, que es un libro Liberando la historia de nuestra historia. Me gusta el título. El título, bellísimo, pero lo más lindo creo que es lo que hay detrás, Por ¿no? supuesto Lo que sí. justamente nos va a contar hoy Gisela de qué le lleva a ella a contar su propia historia. Por supuesto, te has animado a escribir historias, imagínate tu propia historia. Sí. Escribir cosas, es decir, tu historia, escribir tu vida personal, tu autobiografía. Sí. ¿Te has puesto a pensar, Aldana? A ver, ¿qué te puedo decir? Escribir me encanta, ¿no? Claro. Contar parte de lo que uno aprende, de lo que son lindas experiencias también. Ahora, su historia es una historia de amor también, Por supuesto, ¿verdad? que sí, por supuesto. Una historia es una de súper amor. historia de amor. Sí. Así que nosotros en instante vamos a conectarnos con Gisela, nos avisan cuando esté, por favor, ya Gisela en contacto con nosotros. Ahí está. Ahí la escuchamos. Sí. Gisela, ahora sí te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Te saludamos desde aquí, nos vamos hasta Tarija a saludarte. ¿Cómo te va, Gisela? Pues otra vez aquí estoy, linda, encantada de estar contigo para conversar sobre este libro que ha sido una nueva aventura literaria de mi parte y muy desde el corazón. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te cuento que estoy con Aldana. Aldana Fernández me acompaña en el programa, es parte del equipo de Aquí Estoy. Ella tiene una pregunta muy interesante que la hizo hace instantes. Adelante, Aldana, por favor. Pregunta? ¿Por qué escribe ella? Esa es tu pregunta, que era... Sí, ¿qué la llevó? Bueno, Gisela, la saludo con muchísimo cariño acá desde Santa Cruz. Felices de poder conocer su historia también y queríamos saber qué la llevó a usted a contar algo tan personal. Pues mira, Aldana, voy a tener que contarte algún antecedente. Se trata de que en la vida suceden cosas mágicas y todo depende de que el corazón esté dispuesto a dejarse tocar por esa magia. Yo tuve la fortuna de llegar un día a la vida de Liber Forti, el nonagenario anarquista más joven que yo. Imagínate. Me traía encima una experiencia en el mundo del arte y del sindicalismo minero con Juan Lechino Kendo, con la mirada puesta en la lucha por la libertad. Liber, como su nombre lo indica,
es un libertario. Y yo caigo a su vida y fíjense ustedes que la historia de casi 100 años de experiencia existencial de este hombre estaba en su memoria y en la dispersión de sus papeles guardados por ahí donde vivía. Así que un buen día le convencí de la necesidad de poner a disposición de la gente y especialmente de los jóvenes ese testimonio, y salió el primer libro en este camino sobre Liber, que se llama En Libertad. Mira, y ahí lo está mostrando. Charlas con aquel que está aquí. Yo puse el título y él subtituló. Y bueno, es el recorrido de Liber a lo largo de su vida en las diferentes áreas: el arte, el sindicalismo, la lucha anarquista, el teatro especialmente, también el amor. Mira vos. Cuando acabé de escribir el libro, que recoge en gran medida nuestras charlas, y de ahí eso de charlas con aquel que está aquí, cuando acabé de escribir y de leer para él lo que había escrito, se acercaba el final de su vida. Y él me hizo un reclamo. Me dijo, pero tú en realidad no estás aquí. Wow. Y claro, la respuesta era obvia, y le dije, por supuesto, porque yo acabo de llegar. No fueron ni 2 años de compartir la vida con él, y él ya llevaba 94 años. Por lo tanto, mi aparición en su vida tenía que ocupar, lógicamente, las últimas páginas de este libro. Y él aceptó la explicación, pero luego me dijo, prométeme que vas a escribir la historia de nuestra historia. Oh. Ay, qué y lindo, por eso este libro... Ay, se me eriza la piel. Este libro se llama Liberando. El título lo pongo yo, y vean ustedes, va en mayúsculas, Liber, Liberando. Y otra vez el subtítulo es de él, la historia de nuestra historia. En el primer libro es la historia del siglo XX a partir de la vida del anarquista Liber Forte. Tiene de todo. Este es un testimonio de profundo amor en un tiempo de portentosa y dramática unidad de la vida y de la muerte. Mira vos, qué interesante. Porque es eso lo que recogen estas páginas que he querido compartir con los lectores, porque jamás olvidaré, ni en la teoría ni en la práctica, algo que Liber me enseñó. Y es que se hacen mejores personas, y por lo tanto se hace mejor el mundo cuando se despierta la sensibilidad de la gente, cuando la gente es capaz de reírse y es capaz de llorar, y por lo tanto empatizar con los otros, y al mismo tiempo que se vuelve más sensible, es más solidaria, y sobre esa base se funda la auténtica libertad. Así que es el contenido de este libro. Que lo he escrito. Querida Gisela, yo quiero consultarte lo siguiente: ¿cómo fue que conectas, obviamente, con Liber? ¿Cuál fue esa conexión que te llevó a caminar ese camino y obviamente termina escribiendo este libro? Yo he mencionado la palabra magia, ¿no? Sí, total. Llegué a la puerta de la vivienda de Liber, del brazo de mi hijo menor, que es, como decía Liber, un chico de teatro. Nos llevó el deseo de que Camilo tuviese contacto con uno de los hombres más destacados del teatro, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Y cuando tuvimos aquella primera entrevista de 5 horas y media, porque Liber era un conversador profesional, yo escuché
yo escuché los relatos que en especial se dirigían a mi hijo respecto del vínculo del teatro y del arte con la libertad. Y Camilo y yo vivimos la experiencia de salir de este plano de existencia rutinaria que se agota en lo concreto y en lo material para ingresar en una dimensión, por lo menos para mí desconocida, porque la verdad sea dicha, yo he sido siempre más de la razón que del corazón, he sido más de las letras y del conocimiento que del arte, que de la escritura literaria. Y al salir de allá, aquella primera noche, más de las 10 de la noche salimos, desde las 5 estuvimos conversando con él. Camilo, mi hijo, pronunció unas palabras que creo que pueden ayudar a explicar esto. Mirándome a los ojos, me tomó de los brazos y me dijo: madre, Liber es real. Porque, claro, era como haber estado en un mundo de ensueños durante ese tiempo con él, pero entendiendo luego que Liber es real. Hasta ahora lo es. Digamos que ese primer encuentro fue definitivo. Y claro, para hacer corto el cuento, ya muy pocos días después, yo tenía todas las condiciones para tomar esas decisiones. Estuve de vuelta y me quedé a vivir con él. ¿En serio? Uy, wow. Y cuando yo llegué... O sea, tomó la decisión. Pero así. Es que en retrospectiva parece un cuento. Claro. Yo había renunciado a mi trabajo en la Universidad de Potosí porque sentía que ya no tenía nada que hacer, no podía hacer nada por mejorar las cosas allí, no podía jubilarme. Me lancé al aire, comencé a vivir con mis beneficios sociales, me trasladé de ciudad, llegué primero a Tarija, aquí lo conocí a Humberto Bacaflor, que es casi un hijo de Liber, ¿no? Un hombre muy cercano. Liber vivía en Tupiza, Humberto es de Tupiza, y él fue el que me hizo el contacto para que el chico de teatro Camilo y su mamá vayan allá. Claro. Y ya luego me quedé, y lo primero que él, Liber, me dijo: te vas a quedar hasta el final, ¿no? Uy, qué palabras más decisivas. Y yo le dije sí. Pero se lo dije con toda la convicción que me acompañó precisamente hasta ese momento en que él, en mis brazos, exhaló su último suspiro. Él, que no creía en nada más que en la solidaridad que somos capaces de tener para con los otros, ese hombre que no creía en divinidad alguna, me confirmó en mi fe. Yo soy católica porque en el momento que él exhaló su último suspiro, yo tuve la certeza de que él no se había marchado, de que él solo había cambiado de estado, porque nosotros somos mucho más que solamente carne y hueso. Entonces, miren, yo a Liber le debo que haya destapado esa vena creativa, afectiva, que haya abierto los candados de mi corazón, pero también le debo esa confirmación en la fe en la trascendencia humana. Wow, qué profundo. Qué profundo, sí, una historia realmente increíble. Y eso, Gisela, te permitió obviamente hacer esos trazos, escribir la historia, escribir esa historia que te ha conectado obviamente a Liber, y además que pretende también conectar con la gente en tus escritos, ¿correcto? Exactamente, y con la gente independientemente de su edad, de su sexo, de su profesión. Yo con Liber he descubierto esa esencia que yace en todos los corazones y que normalmente no dejamos que aflore por cálculos, por miedos, por inseguridades, por los límites y las barreras que nos ponemos nosotros mismos.
en función de lo que dirán los demás, de cuál va a ser el resultado de nuestras acciones, y en consecuencia yo aspiro a que estas páginas, como dice el título, ayuden a liberar a la gente y a darse la oportunidad de vivir al menos un tiempo mágico. ¡Qué maravilla! Gisela, el libro, ¿lo comenzó a escribir cuando Liber estaba en vida o fue luego que usted comienza a escribirlo? Este es la promesa que él me arranca ya muy próxima a su muerte, y lo escribí de a poco. Sí. Sin un plan. Comencé a escribir, quién sabe, sacando del tintero las cosas que se habían quedado. Porque aunque ese corto tiempo fue tan intenso, como yo lo defino en el otro libro, yo digo, han sido días que en realidad eran décadas, pero se quedaron cosas en el tintero. Así que esa promesa de escribir la historia de nuestra historia me llevaba a contar algunas cosas que no había contado antes, empezando por mis propias miradas sobre el lugar donde nací, sobre ese momento del encuentro maravilloso con Liber, pero también en algún apartado del libro describirme cómo llegué hasta la vida de Liber. Digamos que en un balance de luz y oscuridad, probablemente con más oscuridad que luz. Y a partir de entonces, como tuvimos la inmensa posibilidad de una experiencia, como me decía un buen amigo mío, Norman Chinchilla, una experiencia intemporal en la que el pasado y el presente se mezclan, y al final, cuando tú lees el texto, hay partes en las cuales puedes no darte cuenta de que en realidad estás hablando con el recuerdo, ¿no? Claro, qué lindo. Pero bueno, entonces luego es un collage de textos. Una muy buena amiga mía me preguntó qué técnica narrativa has utilizado. Sí. Y yo me río porque le digo, yo no he estudiado esto. En realidad es el corazón claro, el que ha dictado esto. Sí. Ajá, claro, ha puesto ahí. Y en libertad escribió. Ahora, querida Gisela, yo quiero preguntarte, en todo este conocimiento, este camino que te ha permitido la vida tener con Liber, es decir, hay un antes y un después, obviamente, ¿no? Porque cuando personas llegan a tu vida, tocan y cambian cosas, ¿no es cierto? ¿Qué ha cambiado en vos el poder conocerlo y a la hora de escribir esta nueva historia, ¿no? Bueno, una primera cosa que ha cambiado es la convicción de que los valores que yo siempre he defendido, en los cuales he creído, que están vinculados a mi condición de católica, no tienen nada que ver con la religión de la gente, con la iglesia a la que pertenece. Yo fui muy honesta cuando le dije a Liber, alguna vez en son de broma, le dije, Liber, si tú no hubieras sido tan mujeriego, podrías haber sido canonizado, porque no conozco a nadie que haya vivido y que viva los valores cristianos como tú los vives. Un testimonio impresionante de lo que él llamaba ser en los otros, ¿no? Pero hay otra cosa fundamental que Liber me ha dejado, y es que tenemos que tener el valor civil de creer lo que vemos, lo que oímos, de dar crédito a nuestras experiencias, de asumir el reto de procesarlas con cabeza independiente y no temer decir nuestras opiniones y tomar decisiones y actuar en función de ellas. Liber a mí me liberó
de un conjunto de dogmas y prejuicios con los cuales yo me había ido formando desde temprana edad y que tienen que ver con la ideología y la política. Yo era una adolescente temprana, militante de la izquierda, que casi como en un juego, ¿no? Arriesgaba muchas cosas y convencida de que sobre la tierra se puede construir un paraíso y que valía la pena sacrificarlo todo por ese paraíso socialista. Y Liber, sin proponérselo, tan solo como él decía, mostrando algunas cosas, me hizo caer en cuenta de una manera dramática de las falacias, de las píldoras cuadradas que yo me había ido tragando, y de que el camino que hay que seguir en función de los otros, individual y colectivamente hablando, no tiene nada que ver, al contrario, es opuesto a cualquier estructura opresiva que a nombre de la igualdad y de la justicia liquida las libertades ciudadanas. Así que por eso también me encuentro con Liber es mágico, porque me ha dado la posibilidad de replantear mis perspectivas y de continuar en esa línea, porque nunca la verdad será del todo revelada, pero además tener la hidalguía de reconocer que estaba equivocada y que habían errores en aquello que pensaba y que muchas cosas que hice no respondían a unas convicciones que merecían haber arriesgado tantas cosas. En consecuencia, esa palabra liberando se aplica especialmente a mí, porque liber me ha liberado muchísimo de todas estas taras que se suceden de buena fe, pero que al final se pueden convertir en verdaderos obstáculos para ser eficiente y eficaz en la vida de las otras personas y del país, de la sociedad también. Querida Gisela, muchísimas gracias por un poco contarnos esa parte de tu vida, de tu historia, de este libro, que con seguridad hay que leerlo, Aldana. Sí, y con tanta pasión, ¿no? Ella habla con tanta pasión, con tanta profundidad. Hermoso conocer esa experiencia mágica. Ese libro seguramente hará mucho bien, sobre todo para esto, ¿no? Para liberar algunos aspectos de nuestra vida que nos impiden sentir, porque se habla mucho de esto, ¿no? De poder sentir en libertad. Gisela, te agradecemos por poder abrir tu corazón, abrir tu historia y compartirla con todo ese lector, la gente que va a poder ser parte también de tu historia leyendo esas líneas. Contanos, querida Gisela, ¿dónde vamos a tener este libro, la oportunidad de tenerlo? ¿Dónde? ¿En físico, en digital? No sé, contanos, por favor. No, el libro está en físico. Lo tiene el chico de teatro, ya, Camilo. Hay que contactarlo en sus redes o en su teléfono celular. Seguramente ustedes pueden compartir luego el número. Claro que sí. Eso, y él va a hacerles llegar el librito, que es breve, con mucho contenido. Y bueno, pues para ustedes dos, Linda y Aldana, para cuando quieran, aquí estoy para seguir conversando. Estoy a punto de lanzar otro libro, voy a dejar que este circule, pero el próximo no es de esta índole. Tiene otra, es una memoria ideológica y política en primera persona, escrita desde el sur, porque yo soy una sureña por nacimiento y porque vivo en esta región, así que va a contener cuando menos algunas novedades, si no son informaciones que no se han escuchado antes y que vale la pena que la gente las conozca. Aquí solamente para puntualizar, ¿se puede dar espacio al corazón, querida Gisela, para volver a amar? Por supuesto que sí, pero además entendiendo que esa potencialidad del corazón en ningún caso se reduce a. El otro día una amiga me preguntaba y me decía, ¿y tú con quién vives? Porque bueno, yo soy una mujer que tiene
5 hijos, una mujer y 4 hombres. El chico de teatro es el más chico y ya es bastante crecido. Y tengo 3 nietos, pero a la pregunta, ¿y tú con quién vives? Y yo me sorprendo y le digo, yo conmigo. ¿No? Porque creo que eso del amor tiene que ver con el amor a uno mismo. Exacto, total. Empieza Con por ahí. el amor a la gente con la que te rodeas, lo que no quiere decir ser concesional y condescendiente. Uno tiene que irradiarle a la gente la fuerza para vivir, para enfrentar los problemas. Soy docente de la universidad y mis muchachos me preocupan porque, como dicen, son de cristal. Ay, por Dios. Entonces, Sí. darles la fuerza y que si pierden una pareja no se pongan a llorar, porque hay miles de personas por ahí, hombres y mujeres, y que hay que amar a cuanta gente se nos cruza en el camino, y en ese amor sentir la compañía de los otros, esa experiencia de la solidaridad. Qué lindo. Gisela, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Te mandamos este abrazo desde aquí, desde el set, hasta ahí donde te encontrás. Y bueno, y ojalá tengamos la oportunidad de tomarnos un café cuando vengas acá a Santa Cruz. Pero así será, querida. Le esperamos. Ahí la esperamos. Gracias. Linda, que estés muy bien. Gracias. Un abrazo. Que estés bien. Qué fuerza. Uy, sí. Mira lo que hace el amor. Oye, lo que hace el amor. El amor transforma. Y la forma como ella lo concibe. Sí, pues, por ¿no? supuesto. Pero con un nivel de sabiduría ya, un crecimiento. Claro. Sí, o sea, lo conoció 2 años. Sí, Aldana. nada más. O sea, fue y se quedó hasta el una final. vida. Oye, pero claro, imagina, me muero por leer ese libro. Sí, lo que necesito leer ese libro. Qué lindo. Vamos a hablar vamos a conseguir o hablar con el chico del teatro, como le dice ella, Camilo, para que nos pueda enviar ese libro. Qué lindo, Gisela. Nos vamos a la pausa, ¿te parece? Perfecto, ya volvemos. Aquí estoy, la vida.